Gracias, Raúl. Bueno, maravillosa intervención y que retoma de alguna manera algunas de las discusiones que hemos tenido a lo largo de esta semana. Y eso que conversábamos un poco antes, ¿no? Cómo volver atrás nos permite seguir diciendo. Javier, te cedo la palabra para que después tengamos un, un breve momento de intercambios con nuestros escuchas y con las preguntas que puedan surgir de estas participaciones. Javier, morir de archivo, a ver qué nos dices. Gracias, Eleonora, y gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar con ustedes y, bueno, hablar después de Raúl Antelo. Es siempre un invierno, así que trataré de esbozar algunas cosas desde el infierno de Filadelfia. Hoy quiero partir de una premisa. Todo archivo es un dispositivo póstumo. Su activación se perpetra con independencia de la vida de su autor. Archivar es un poco morir, pese a que ese a quien se archive continúe viviendo. Mi trabajo, sin embargo, indaga en una dirección contraria. Se aproxima a la idea de que el archivo excede su condición funeraria y en él pueden producirse formas de vida y permutaciones somáticas capaces de desafiar la tajante división entre vivir y morir, inclinadas a emancipar la coincidencia entre el fin material del autor y el cese de su escritura. Me interesan las diversas e ingeniosas maneras con las que el cuerpo autoral escribe luego de perecer. Pienso como la autoría, el cuerpo y la obra pueden continuarse desde el más allá. Me pregunto, sin embargo, cómo opera este tránsito, cómo la escritura se materializa, es decir, se hace materia después de la muerte, cómo el archivo produce una sobrevida material más allá de la fijeza de morir de archivo. Los problemas que planteo dan cuenta de las maneras en que el archivo se vuelve un exceso capaz de discutir y en ocasiones destituir la finitud de la vida y la desaparición del cuerpo que vive y escribe. Aquí radica mi principal argumento. Porque la interacción entre materialidad corporal y archivo de escritor ha centrado las bases para activar este último como laboratorio de extensión de la vida y por consiguiente de una compleja revisión de los límites de la figura del autor, así como de la obra como producción sellada tras la pérdida material de su agente. Porque los archivos también son artefactos que producen nuevas pieles autorales y sobrevidas sintéticas que disputan tanto las nociones más férreas de autor como el fin biológico de la vida. Por ello, ya he dicho que mi discusión excede el problema de lo póstumo con el que se han concebido tradicionalmente los papeles de autor. Ya Arlette Farge definió la sala de consulta del archivo como un espacio sepulcral, pese a que su interés radica en dar cuenta, por ejemplo, de cómo emergen las voces e historias de los oprimidos de los archivos policiales consultados en la biblioteca del Arsenal. Farge hace uso de la figura del cementerio, frío, gris, opresivo, donde el tiempo se ha suspendido para caracterizar el lugar en el que interactúa con los seductores documentos. Caroline Steadman, por su parte, relata que las primeras excursiones del joven historiador francés Jules Michelet a los archivos nacionales de París son descritas por él mismo como un ingreso a catacumbas de manuscritos en los que se respira el polvo de sus documentos. Propongo, por el contrario, una reflexión sobre aquello que se compone más allá de la muerte, que cobra vida desde la ultratumba, pero se gesta como sobrevida con independencia de la mano viva de su autor, quien paradójicamente vuelve con la ayuda de otras manos, prostéticas y amorosas, para poder escribir. La sala de consulta
es una superficie muy alejada del sepulcro que debemos acariciar para acercarnos a aquello que está allí, aunque todavía no lo sepamos. El archivo se halla más allá del circuito cerrado de la vida, más allá de su revisión post-mortem, o mejor dicho, el archivo sencillamente se concibe más allá. Pensar el archivo ha sido una tarea en la que me he aproximado desde el cuerpo. He indagado en el archivo como materia, en sus muchas dimensiones y formas, incluso cuando discuto su inmaterialidad, su analfabetismo. En tal sentido, mi trabajo prueba que las operaciones materiales propias del archivo se producen de manera simultánea o paralela a nuevas sedimentaciones del cuerpo, postergadas de la vida misma. La materialidad propia del archivo es capaz de impulsar operaciones que modelan el cuerpo de su autor, modelaje que puede producirse en un sentido metafórico, pero que definitivamente se perpetra en un curso estrictamente material. Porque el archivo no solo conserva las huellas del cuerpo y su pasado, sino también reproduce la lógica y la narrativa de su intrínseca capacidad de transformarse. Su impacto sobre la inteligibilidad corporal dependerá de cómo, a su vez, estos cuerpos archivados sean capaces de hackear el sistema que los oprime, incluido el del archivo mismo, para así hacer factibles sus ejercicios de transformación y metamorfosis. Y es solo a partir de su constatación áptica, su condición de materia táctil, visible, audible, sensorial, que entiendo su complejidad y su infinito potencial sobre las nociones de autor, cuerpo y obra. Achille Mbembe caracteriza la sensorialidad del archivo como la prueba fehaciente de que algo realmente sucedió y por lo tanto su destino final estaría fuera de su propia materialidad. Mbembe entiende la naturaleza material del archivo inscrita en el universo de los sentidos como índice de algo que lo excede. Concibo más bien el archivo como una condición en la que se intersectan las materialidades del cuerpo y del archivo mismo, que entrelaza las narrativas somáticas y el momento en el que tocamos el archivo para producir una dimensión material que desconozca las distinciones entre su afuera material y de la vida que está por gestarse entre los papeles de autor. Asimismo, el archivo constituye un complejo campo de batalla. La nación y la institución son las encargadas de trazar sus límites y pertenencias. No obstante, aunque el problema del archivo esté ligado a ansiedades locales, a marcos domésticos propios de la comunidad imaginada, la condición paria, transnacional y migrante propia del archivo logra inventar nuevos espacios y articulaciones para entonces poder sobrevivir. Es decir, el archivo contiene siempre sus propios protocolos y convenciones de lectura que ingresan cuando se funda o inventa, pero también detentan las posibilidades de vulnerarlo e intervenirlo. Por esta razón, él posee la capacidad de contestar y rebelarse ante aquello que lo reduce y limita. Asimismo, la potencialidad también se produce de espaldas a las escrituras nacionales, lo cual le permite ordenarse de acuerdo con otras lógicas y relatos, a partir de figuras alternas a la ley y las regulaciones del archivo, del sexo y del cuerpo. El escritor cubano Reinaldo Arenas guía el cuerpo crítico que me ha permitido sospechar del archivo en Gesa o de su condición de epitafio. Su trabajo literario, que inquieta en muchas dimensiones las temporalidades más fijas de la vida y la muerte, ha sido pieza fundamental para la materia de mi propuesta. La plasticidad del cuerpo de Arenas funda bajo mi perspectiva y en mi propio recorrido personal, así como el de mis manos, el problema material del archivo sexuado en escritores latinoamericanos. El archivo de Arenas, ubicado en la Universidad de Princeton, consiste en una recopilación de trabajos y documentos personales del autor correspondiente al periodo abarcado entre 1968 y 1990. Su materialización producida en vida intersecta y detiene las posibilidades de destrucción, desaparición o censura. El archivo, por lo tanto,
se abre más allá de los controles nacionales, las ansiedades locales y se ubica por fuera de las condiciones que amenazan su materialidad, pero también sus potenciales sobrevidas. El archivo es un amparo desterritorializado, cuenta con la posibilidad de gestarse al margen de su negación vernácula. Sin embargo, no se trata de un archivo estático, si tal cosa fuera posible. Luego de la muerte de Arenas, tanto sus amigos como sus colaboradores más cercanos han continuado la colección e incluso se han creado, reproducido, asociadas a ella, constelaciones de archivos y documentos del escritor. Es decir, el archivo de Reinaldo Arenas, como muchas de las colecciones que trabajo, se materializa en lo común, lo cual coincide con las narraciones y narrativas visuales producidas sobre su cuerpo. Las fotografías, por ejemplo, que albergan todas estas colecciones y que se multiplican a lo largo del tiempo en el archivo, dan cuenta de un cuerpo materializado en colectivo, fotografiado y esculpido por sus amigos, un celebrado cuerpo capaz de mudar de piel en el extranjero y a propósito de su enfermedad y disidencia. Arenas siempre pensó en su archivo como sepultura. En este sentido, su colección desde temprano, desde su propia concepción, produce un ensayo del cuerpo fuera de la maquinaria biológica y la temporalidad de la vida. Por todo esto, el archivo permite experimentar de manera reiterada con sus formas sexuadas en el inmenso afuera de la finitud material de la biología y de las réplicas del dualismo o binarismo del género. La destitución de la fijeza del archivo, su fetichización y sedimentación resulta otro problema fundamental para mi trabajo. A diferencia de la obra terminada, todo aquello que entra en el archivo ha sido históricamente pensado como exceso, como aquello no concluido o que incluso puede contradecir la firma de su autor. Se ha concebido como basura de autor. El archivo es siempre una obra abierta, está volcada hacia lo incompleto, hacia la negación de la permanencia y se une como artefacto tránsfuga, desanclado y volátil. Se trata de un relato material que no intenta clausurarse como obra completa, que por el contrario no termina ni terminará nunca, porque culminar sería morir. El archivo es una suerte de impronta residual de fragmentos y restos que discuten y niegan la totalización de una obra, un autor o del mismo cuerpo. El archivo es una condición material siempre en proceso de estar y de ser. Allí radica su potencia, su compleja y diferida condición reproductiva. Como he apuntado desde el principio, la noción de archivo que reclamo es del todo material. Los archivos que trabajo son siempre papeles, manuscritos, cosas, objetos, materiales que deben ser tocados o por lo menos imaginados o fantaseados como tales. Aquí el archivo no es un sinónimo de canon, ni corpus o de memoria colectiva. A diferencia de ello, para mí el archivo es siempre un repertorio enmarcado en espacio y tiempo por una condición de consignación y pertenencia, porque la materialidad del archivo y mi indagación en las formas materiales de la escritura y de la categoría de autor resultan claves para discutir la materialidad del cuerpo, de la obra y sus múltiples sobrevidas, en la proliferación de materiales prostéticos o cosméticos, como sucede en el caso del escritor mexicano Salvador Novo, quien deposita sus pelucas, anillos y chalecos en su colección del Centro de Estudios de Historia de México, u orgánicos, como acontece en el caso de la uruguaya Delmira Agustini, y la preservación, por ejemplo, de su cabello en la Biblioteca Nacional de Uruguay, se gestan experimentos somáticos en los que los límites materiales del cuerpo se expanden y logran articular nuevas siluetas que ahora disfrutan poder inscribirse en el horizonte simbólico del sexo. Eso sucede dado que los propios archivos están marcados por su condición minoritaria, por la del joto en el caso de Novo, o la de mujer divorciada en el caso de Agustini, de complejo ingreso en la ciudad de las letras y sus férreos anillos lectores. La pulsión visual del archivo es otro problema que deseo abordar y se alinea con su condición material. La visualidad constituye el eslabón que comunica las colecciones a las que me refiero.
En cierto sentido, la visualidad y la cultura visual hacen posible experimentar con el futuro y dar cuenta de la capacidad de salirse de las líneas que definen a un autor o a un cuerpo. Más exactamente, la visualidad permite activar el porvenir del archivo, o más bien el archivo del porvenir, a partir de las coreografías que desafían lo imposible o lo impensable. El archivo también puede desafiar lo humano. El archivo de Severo Sarduy, por ejemplo, también ubicado en la Universidad de Princeton, delata la fascinación del escritor por la fotografía, en especial por la dimensión experimental del medio. Durante sus primeros años en Europa, a principios de los 60, el escritor indaga en la fotografía como superficie maleable. En distintas cartas presentes en el archivo abundan las referencias de Sarduy a los cambios del cuerpo. Su calvicie, por ejemplo, se vuelve una constante, pero resulta revelador como la fotografía utilizada en la correspondencia como prótesis visual que se acopla al cuerpo, pero que no lo precede, sino que por el contrario lo prosigue, constituye un aparato ficcional que le permite escribir su transformación. Entonces, el archivo no solo documenta las transformaciones materiales de Sarduy en general, de los escritores queer o de sexualidades problemáticas, sino que constituye un laboratorio del cuerpo que significa una espectacular transformación somática. En el caso de Sarduy resalta su uso de la fotografía como medio capaz de activar la autonomía material del cuerpo y su especial reverberación en el archivo. Me interesan las escenas de lecturas de archivo a propósito de nuevas consideraciones acerca de la visualidad. En cierto sentido, el problema de quién lee el archivo, quiénes serán capaces de narrar lo futuro, quiénes los proveerán de un sentido y un tiempo, resultan fundamentales y no distantes del cuerpo. El archivo, abierto a la interpretación y por ello un porvenir instalado desde siempre en él, depende de la sintaxis crítica que le confiera significación. Por ello la puesta en escena de la lectura de archivo, de mi parte, las manos con las que escribo, aunque ahora no puedan verlas, pero también de quienes conciben su propio archivo o se atreven a leer el de otros, resulta imprescindible para discutir y proponer su legibilidad. Las disputas del sentido se hacen explícitas cuando se produce esta escena de lectura. Por ejemplo, leer el archivo del padre, como sucede con el caso de la escritora chilena Pilar Donoso, hija del escritor José Donoso, constituye un episodio cardinal que a fin de cuentas hace emerger no solo a una arconte proscrita, a la hija a quien se le ha prohibido leer los papeles del padre, sino principalmente consolidar la gestación de una figura autoral. En su libro Correr el tupido velo, Pilar Donoso lee el legado paterno y en esta lectura deviene escritora a propósito de un archivo heredado aunque negado. La posibilidad de rescatar la legibilidad del archivo opaco, o más bien la constatación de la opacidad propia del archivo, materializa una figura que da cuenta de cómo nuevas sensibilidades, tal como mencioné antes, cuerpos a quienes les ha sido prohibido no solo contar con su archivo, sino leer su propio archivo, logran acceder a sentidos vedados por el imperativo de la transparencia. Propongo que el ojo desnudo resulta una trampa de archivo. Contrariamente, leer a través del velo, con la mirada velada, conlleva una posibilidad material que cuestiona la transparencia adjudicada al archivo. Aquí este archivo transparente apunta hacia una hegemonía que desecha las posibilidades de alteridades e insiste en la finitud de la vida y la fijación del sentido. Pilar Donoso reclama desde la tumba, la del padre, pero especialmente desde su propio sepulcro, desde el que escribe después de muerta el archivo que le ha sido arrebatado en vida. Pero también pienso en las 1001 sexos que activan estos archivos, es decir, justamente debido a la temporalidad que inscriben estas vidas queer, estos jotos, maricones, maricuecas, su amor y deseo por bugarrones, mayates, pollos, sus cuerpos transvestidos, transformistas. El archivo se vuelve un lugar privilegiado donde la ley muta y así las posibilidades reproductivas de estas sensibilidades. Allí acontecen nuevas posibilidades
que disienten de la pulsión binaria, que desmadran el heteropatriarcado colonial, que eluden el imperativo heterosexual, pero que sobre todo organizan mundos alternos en los que estos cuerpos se explayan, muestran como en ningún otro lugar su más íntima exuberancia. Es como si en la sombra del archivo sus polvos y medidas descomunales se generaran las condiciones ideales para hacer germinar vidas y materias que antes no resultaban posibles, que esperaron toda una vida para poder florecer. Con esto no quiero sugerir que tales existencias hayan vivido escondidas o replegadas. Por el contrario, muchas veces se tratan de las vidas más expuestas y exhibidas, cuyos cuerpos han sido, a su vez, los más exuberantes y públicos. No obstante, desde el archivo, ellas parecen lograr formas inesperadas que la corta duración del existir no les permitió desarrollar. El archivo es un lugar sin límites para repensarlo todo. A su vez, estas comunidades se unen a otras, a las mujeres que osan divorciarse a principios de siglo, aquellas que se enfrentan a los papeles del padre, como ya decía, o a las que deciden reproducir la anomalía de la desemejanza. Todas materializan una comunidad de afectos y alianzas que vuelven después de morir transformadas en sedosas superficies acariciables, capaces de ubicarse en un horizonte rearticulado. Como recientemente ha propuesto Jack Halberstam, las imágenes trans pueden ubicarse y entenderse por fuera de la nueva política de la identidad, con el fin de representar una nueva estética y en especial un orden visual reorganizado. En cierto sentido, este novel orden establece una cercana conexión con las coreografías de archivo, los nuevos paisajes y vidas que tales coreografías enmarcan. Los archivos parecen arrasar con las lógicas binarias y sus actualizaciones para proponer nuevos mundos y permutaciones, nuevas variables y porvenires. Volve Preciado ha propuesto un masivo rediseño del sexo y el género que no se alinea ni con la ampliación que denunciaba Halberstam ni con nuevos espacios de comprensión queer. Su trabajo ha propuesto una radical ruptura desidentificatoria con la noción de género que a fin de cuentas cuestiona la propia condición de lo humano. Recientemente, Preciado ha expuesto una nueva tecnología crítica que halla en el cruce la transición política global necesaria. El cambio de sexo y la migración son las dos prácticas de cruce que, al poner en cuestión la arquitectura política y legal del colonialismo patriarcal, de la diferencia sexual y el Estado-nación, sitúan a un cuerpo humano vivo en los límites de la ciudadanía e incluso de lo que entendemos por humanidad. El filósofo difiere a la incertidumbre del porvenir, la invención de un nuevo marco cognitivo que permita la existencia de la diversidad de la vida y que encuentre en la ficción de la filosofía la posibilidad de imaginar un mundo en el que sea posible cruzar la frontera, incluida la que divide lo vivo y lo muerto. De algún modo, la posibilidad de imaginar esta organización social puede encontrar en el archivo y en su política ficción un espacio privilegiado en el que disolver las oposiciones binarias más contundentes de la contemporaneidad con el fin de entrever nuevas formas de vida que inscriban los 1001 sexos en su porvenir. Ya el trabajo de José Muñoz soñó con todo un cruce utópico al asentar que la noción de queerness no existe aún, por lo que debemos pensarlo a futuro, desestimar el aquí y el ahora y sustituirlo por un allá y un entonces. Muñoz entiende que aunque el estado de queerness no haya llegado aún, se aproxima como una ola de potencialidad colectiva para pensar un mundo más amplio y vasto, más sensual y luminoso. Esta nueva temporalidad queer dislocaría el presente del archivo y lo situaría en un más allá que, pese a su lejanía, podamos ver venir. Pero estos archivos resistentes a la clausura sepulcral y abiertos a un porvenir
se tornan posibles justamente porque los cuerpos que archivan o son archivados allí han imantado sus pertenencias, han erotizado sus documentos, pero también para también investir de líbido a quienes nos acercamos a sus seductores fondos y narramos sus historias. Como Alicia Fiolmato ha discutido con respecto de los papeles de la chilena Gabriela Mistral, las ansiedades nacionales han repercutido en la activación de su archivo, pese a la contundente documentación visual y escrita que sobre su sexualidad contiene el legado de la poeta. Fiolmata alerta sobre la necesidad de teorizar el archivo queer con el fin de resistir los apetitos del Estado. Las pieles de estos archivos suelen despertarse ante aquellas manos que incluso se acercan con la tierna discreción de una primera vez. En otro orden de idea, la argentina Graciela Goldschluck ha discutido las operaciones de extracción de datos, de minería de información y cosecha que han intentado apoderarse del sentido del archivo periférico a propósito de su pacto con el capital. Su trabajo indaga en las geopolíticas de la archivación, con especial interés en el caso latinoamericano, su mercantilización y la borradura del cuerpo que escribe. No obstante, Goldschluck también ha enfatizado que una lectura desde el archivo y no a partir de su transformación en data implica un movimiento anticapitalista cuya resistencia intrínseca no solo discuta la organización temporal que rige la economía, sino que permite que surjan anacronismos a la vez que desacelera la tecnología de la lectura hasta la exasperación. Leer desde el archivo viola el principio mismo del utilitarismo que en el contexto capitalista gana su coloración religiosa. Trabajar en el archivo entonces no permite continuar ni con el tempo ni con la linealidad del libro o de la obra misma. Implica otras competencias y manuales, vocabularios y sintaxis, prácticas y experiencias que hacen posible evitar los procesos de expurgación ejercidos tanto por la maquinaria de autor como por la maquinaria editorial. Goldschluck propone, y cito, tenemos necesidad de una lectura que genere un lugar para estos retazos de cultura no biodegradables que decidimos guardar para dar a ver. Pero en esa lectura donde el tiempo se espacializa, donde es imposible pensar en ir para adelante sin ver dónde pisamos o imaginar que el tiempo corre siempre en un solo sentido y a la misma velocidad en cada lugar del planeta. Por otra parte, Cristina Freire, a propósito del reciente impulso de archivo de las artes visuales, ha destacado la potencialidad del archivo periférico de activar esfuerzos colectivos y de colaboración, todos gestados a largo plazo, que permitan hacer interactuar valores académicos, sociales, historiográficos. El archivo podría abarcar relatos múltiples y heterogéneos que devengan en repositorios no hegemónicos de historias alternativas. El archivo entonces dependería de su activación crítica, más que de la ley que lo funda y lo gobierna. Propongo entonces una intervención crítica que ofrezca coordenadas para leer estos retazos de cultura no biodegradables y hacer legibles estas narrativas múltiples y heterogéneas. Activo restos de pieles, piezas cosméticas y prostéticas, materias sintéticas y luminosas, orgánicas e inmateriales, para a fin de cuentas desatar la lujuria de archivo. He tocado todos los archivos de los que hablo. Sin embargo, como en el caso del monstruo, la lógica del archivo se debe a particularidades y no a esencia. Cada uno exige su propia clasificación. Se necesita formular una elaboración teórica única para cada colección con el fin de mostrar su peculiaridad. Todos los archivos se parecen, pero son en realidad disímiles. Se espejean, aunque son radicalmente desemejantes. Por lo tanto, el gran golpe a la lógica del capital radica allí, en la incapacidad de sistematizar, codificar la experiencia del sentido, ese agujero, según Raúl Antelo, que aparece cuando colocamos las manos sobre los papeles, sobre las carpetas que contienen las sorpresas del archivo. Los algoritmos del consumo naufragan cuando además la autoría se vuelve inescrutablemente un trabajo colaborativo, un encuentro materializado por las manos lujuriosas
de los cuerpos críticos. Así el archivo necesariamente requiere de la frotación de dos tipos de pieles, la del propio archivo y la de quienes llegamos a despertarlas. Diana Taylor, con el fin de establecer las distinciones entre archivo y repertorio, enfatiza cómo la cultura letrada ha prevalecido y fundado al primero. Taylor da cuenta de que la distinción entre oralidad y escritura divide en un primer nivel las nociones de repertorio y archivo, respectivamente, pero señala que otros niveles de distinción radican en las maneras de transmisión, así como de almacenaje y diseminación. Con respecto al repertorio, las tradiciones están almacenadas en el cuerpo a partir de diferentes métodos mnemónicos y se transmiten en vivo, en el aquí y en el ahora, ante un público presente. Taylor, claro está, dado su legítimo interés por operativizar un concepto que revele la especificidad de los estudios de la performance y su novedad, desvincula el archivo del conocimiento encarnado. El archivo sería documento sin interacción corporal significativa. Todo lo contrario. El archivo requiere siempre, para ponerlo en los términos discutidos, la pulsión repertoriadora que entonces impulsa su sobrevida material. Esto sucede únicamente cuando el conocimiento encarnado de las manos y los cuerpos que activan el archivo lo imantan de aquello que no es escrito, almacenado en el cuerpo que abre las cajas y pasa los pliegues de papel, que desdobla las vestimentas o es capaz de despertar una muñeca dormida. Archivo y repertorio se entremezclan para producir una nueva vida tramada en el porvenir de la escritura. Ahora bien, la muerte es una figura que atraviesa la discusión sobre el archivo. Sin lugar a dudas, ella constituye el mayor enigma, no solo del archivo, sino de Occidente mismo, pese a que mi discusión acerca de la sobrevida sea un problema que en cierto modo niega los límites de la muerte. Revisitarla se torna necesario para deshacer la polaridad vida y muerte, así como también para dar cuenta de cómo la exploración del propio concepto de muerte resulta primordial para imaginar la materialidad de la sobrevivencia. Como Philippe Arlès demostró, en Occidente la muerte ha pasado de ser exaltada a impugnada. La Baja Edad Media se caracterizó por una fascinación y familiaridad por todo aquello que conlleva morir, mientras que en el siglo XX la muerte se ha vuelto sencillamente lo innombrable. Este ocultamiento y desfamiliarización de la muerte, en cierto sentido, se ha volcado al archivo debido a su intrínseca relación con lo fúnebre. El uso funerario, el uso hegemónico del archivo no hace más que contradecir todo aquello que, sea vivo, se aleja de las cosas más familiares y de la vida del autor. Me pregunto qué sucede si volvemos, o por lo menos si recuperamos, algunos principios no metropolitanos de la muerte para pensar mejor el archivo. ¿De qué maneras podemos destituir, por lo tanto, la vinculación entre muerte y archivo? Resulta necesario retornar a concepciones que cuestionen la prohibición de la muerte implementada por Occidente con el fin de preservar la muy deseada felicidad. Claudio Lomnitz ha llamado la atención acerca del poco interés que ha mostrado la historiografía moderna de la muerte sobre la amplia gama de actitudes diferenciadas hacia la idea de morir. Lomnitz encuentra que esta historiografía, encabezada por Arlès y gestada entre 1970 y 90, se centró en el punto de vista de los deudos y en las instituciones encargadas de administrar la muerte y la agonía, lo cual universalizó las actitudes de clase ante el morir, tecnología crítica que resulta por ende insuficiente y radicalmente inadecuada para pensar sociedades coloniales o de periferia. La inconveniencia radica en la importación de hábitos que no responden a las historias nacionales periféricas, sino a los territorios industrializados que han erigido la arquitectónica de la muerte. Por el contrario, en Chamanismo, Colonialismo y el hombre salvaje,
un estudio sobre el terror y la curación, Michael Taussig confirma que en 1980 oyó la primera referencia de lo que llama espacio de muerte de parte de un indígena ingano de la región colombiana de Putumayo. Taussig recoge un testimonio que da cuenta de un lugar casi irreconocible, y voy a citarlo. Con la fiebre me daba cuenta de todo, pero los 8 días quedé inconsciente. No sabía dónde estaba, andaba como un loco consumido de fiebre, tenía que arroparme donde caía boca abajo. Hacía los 8 días no me daba cuenta de nada. No me acuerdo de nada de lo que daba, decía la gente. No me acuerdo del dolor, de la fiebre, solo espacio de muerte, de caminar en el espacio de la muerte. Así después de los ruidos que hablaban, seguí inconsciente. El mundo había quedado atrás, el mundo se había ido lejos. Bueno, entonces comprendí, ahora los dolores hablaban. Sabía que no iba a vivir mucho, ahora estaba muerto, había perdido la vida. Nada sabía del mundo, ni los sonidos de mi oído, de las palabras, nada, silencio. Y uno sabía que el espacio de muerte estaba ahí. Y eso es la muerte, el espacio que yo veía. Yo estaba en su centro, de pie. Este espacio de muerte desestima la linealidad entre vida y muerte, espacio y temporalidad. Incorpora una nueva actitud ante la condición de morir. Paradójicamente, tal discontinuidad se produce en un sentido de espacio. Las fiebres del cuerpo abren la posibilidad de habitar la muerte, recorrer su dominio, pero desde la vida misma. No se trata, sin embargo, como ya adelanté, de una condición póstuma, ni de una de vida, sino de una intersección que hace porosas y sobre todo reimaginable las líneas divisorias entre la vida y la muerte. El archivo propone una posibilidad parecida. El archivo imanta, catectiza, si se quiere, la materialidad de la muerte para extender la experiencia ante el vertiginoso quiebre de la vida. Difiere de la relación de Orfeo con la muerte tras volver a ella, entrar y salir. Su operación es más compleja, la vida en la muerte y su potencia de emancipación. Por lo tanto, el archivo entiende que el escritor debe constituir un aparato de escritura necesariamente capaz de trascender sus límites biológicos para echar mano a otras vidas capaces de contar su muerte y firmar su sobrevida. El archivo Porvenir registra la perplejidad de este espacio de muerte fundado en el amor y todas sus constelaciones. Desde la tumba archivo, las manos solicitan ayuda para dar cuenta de que aquellas formas y relatos que quedaron atascados en un espacio complejo, entendido históricamente como basura o exceso, y que contiene el porvenir de la escritura más allá de sus coerciones, o por lo menos, y de nuevo, más allá. En este sentido, indagar en la compleja temporalidad del archivo se vuelve una necesidad clave para pensar las condiciones futuras que ya están inscritas en él. Ya he propuesto antes la operatividad del concepto de plasticidad, reinventado por la filósofa francesa Catherine Malabou, con el que ella reexamina la noción del tiempo en Hegel. La teoría de Malabou constituye una compleja disertación que a grandes rasgos sostiene que la dialéctica hegeliana está motivada por su deseo o promesa de transformación. Para ello, relee las nociones de futuro, tiempo y temporalidad en la filosofía de Hegel para luego diferir de la tradición, especialmente de aquella que paradójicamente le ha dado forma al concepto hegeliano de tiempo. A razón de esto, no solo he considerado que la implicación sintética del término podía replantear las ideas sobre la materialidad del cuerpo, sino también sospeché que el cuerpo, y ahora quiero insistir también en el archivo, pueden ser materias plásticas en el tiempo, cuyo porvenir ya está escrito en él. Malabou encuentra que la filosofía hegeliana
continúa con la doble connotación que advierte a propósito del adjetivo plástico: capacidad de ser formado, capacidad de dar forma. Por un lado, Hegel se refiere a personajes plásticos, Pericles, Fidias, Platón, entre otros, que le dan forma al espíritu en su cuerpo, y en el que la plasticidad aparece como proceso donde lo universal y particular se dan forma mutuamente, el uno al otro, y cuyo resultado conjunto resulta en esa particularidad denominada individuo ejemplar. Por otro lado, una segunda connotación del término en Hegel se da en la expresión discurso plástico, en la que la autodeterminación se produce tras excluir rigurosamente la relación común entre las partes de la proposición filosófica, lo cual implica una reconceptualización de esta relación como proceso de autodeterminación. Es decir, la sustancia posee en sí misma la capacidad de ser formada y dar forma, lo cual constituye la operación originaria de la plasticidad. Entonces, el concepto de plasticidad es para Malabou el punto sobre el que giran todas las transformaciones del pensamiento hegeliano, constituye el centro de la metamorfosis. Jacques Derrida ha sostenido que uno de los grandes aportes de la indagación de la filosofía, de la filósofa Catherine Malabou radica en la intersección filosófica entre la expresión voir-venir y la plasticidad, ya que ambos términos dialécticamente conjugan el telos y la sorpresa, la anticipación y la erupción, la metamorfosis y la explosión absoluta. Se trata de la